Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Oiga, pues qué ruido ha causado el asunto relacionado con la suspensión de la revocación de mandato. Fíjese que Sergio Gutiérrez Luna ha sido bastante criticado por diputadas y diputados. Es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y dice con claridad, yo sí lo meto al bote, o sea, yo sí tengo facultades para llevar el caso del INE ante la Fiscalía General de la República. Hombre, debe usted escuchar cómo estuvo este asunto, porque, bueno, Carmen Aristegui responde a su manera respecto a lo que se le mencionó en la mañanera, de hecho. Ella era, así como al ex ministro, al ministro en retiro, Cosío, que siempre que hay temas electorales, o es Cosío, o es este otro ex titular del IFE, siempre con los mismos, Denis Dresser, son los mismos casi siempre. Pues quiso convencer de alguna manera a Sergio Gutiérrez Luna de que por qué va a actuar de acuerdo a la ley en términos judiciales, es decir, por qué judicializar este asunto del INE. Y Sergio Gutiérrez le dice, bueno, es que yo sí tengo facultades, soy el presidente de la mesa directiva y soy el representante legal de la mesa directiva. Qué interesante, igual y lo vio, pero chequese el análisis, es que nadie ha hablado del tema relacionado con lo que puede ser una consecuencia judicial de estos hechos. Lo dijo y lo dio a conocer, ni siquiera es nuevo lo que declaró, pero sí las atribuciones que tiene. Eso sí debe quedar muy claro. Cheques esta entrevista que está buena por el contenido. Esta mañana, buenos días y bienvenido. Hola Carmen, buenos días, saludos a tu auditorio. Igualmente, bueno, pues, ¿cuál es el planteamiento que haces como presidente de la Cámara de Diputados? Y además, ¿qué recursos estás promoviendo en esa calidad en relación a lo votado por los consejeros? A ver, el antecedente. Venga. El INE presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra de la Cámara de Diputados, argumentando que no se le había dado suficiente dinero y pidiendo que se suspendiera el artículo 4 transitorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Este artículo habla de que el INE tiene que hacer ajustes presupuestales que fueren necesarios. Así dice la ley, que el INE debe garantizar la realización de la revocación de mandato y que hará los ajustes presupuestales que fueren necesarios. Así textualmente dice la ley. El INE pidió una suspensión de esto, la Suprema Corte se lo negó. Entonces, eso implica que deben de seguir con el procedimiento. Ante esta situación... Le negó la suspensión, pero está por resolverse el fondo, ¿no? Así es. Entonces estamos en el paso de que el ministro González Alcántara suspende el asunto, o sea, niega la suspensión, pero vamos a ver qué resuelve en el fondo en algún momento. Así es. Venga. Pero esa negativa en la suspensión implica que se tiene que continuar con el procedimiento. Sí. Sin embargo, el INE dice, pues no, a mí no me importa, yo lo suspendo. Ante esa situación, nosotros, yo como presidente de la Cámara de Diputados... Pero dime un segundito, Sergio, para entendernos. A ver. Cuando tú dices que el INE dice que suspenda, ¿a qué te refieres? Porque, a ver, el tema principalísimo en este momento es la cuestión de las firmas y eso no se suspende, eso sigue en curso de aquí al 25 de diciembre. No hay ningún elemento para realizar ninguna suspensión de ninguna fase del tema de la revocación de mandato. Porque la ley es muy clara, el cuarto transitorio, que te acabo de citar, y la suspensión, la negativa de la suspensión de la Suprema Corte, también así lo avala. No hay materia para negar nada, para suspender o posponer algo. Ante esa situación, nosotros vamos a estar acudiendo a la Suprema Corte para que la propia Corte determine que se está violando su suspensión. Adicionalmente, observamos la posible comisión de ilícitos administrativos o penales. Quiero contarte, Carmen, el Código Penal Federal... ¿Penales, Sergio? Así es. El Código Penal Federal, en su artículo 216, señala: cometen el delito de coalición de servidores públicos los que, teniendo tal carácter, se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley. Te acabo de leer lo que dice el cuarto transitorio de la ley de revocación. Pero imagínate, Sergio, pues es una decisión colegiada, nos puede gustar o no, de un órgano colegiado. Justamente así se trata este artículo. Dice: cometen el delito de coalición de servidores públicos los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley. Y yo, como presidente de la Cámara, tengo la obligación legal de, ante la posible comisión de algún ilícito penal, hacerlo de conocimiento de las autoridades correspondientes. ¿Que son qué, la Fiscalía?
Fiscalía General de la República. ¿Y has presentado en calidad de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados una denuncia formal ya presentada? La vamos a presentar en estos días. Adicionalmente... Caray, qué fuerte, Sergio. La ley reglamentaria, las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política, que es la que reglamenta las acciones y controversias constitucionales, en el artículo 58, que se refiere a la violación de una suspensión, dice que se castigará a quien lo haga en términos de lo que establece el Código Penal para el delito de abuso de autoridad. Eso es lo que disponen las leyes. Y yo tengo que observar las leyes, Carmen, y hacer las denuncias correspondientes para que entonces sí el Ministerio Público y un juez determinen lo conducente. Qué fuerte. Pero ante la posible comisión de un delito, cualquier autoridad, no solo yo, cualquier autoridad que conozca de la posible comisión de un delito tiene que denunciarlo. A ver, déjame preguntar sobre tus atribuciones, Sergio Gutiérrez Luna, en este punto. Tú eres presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, nadie niega ese mandato, esa responsabilidad tan importante, pero te da eso para promover, bueno, a ver, frente a la Corte, lo que estás diciendo por un lado, y frente a la Fiscalía General de la República en solitario, es decir, como presidente de la mesa directiva, estás promoviendo una acción de carácter penal versus un órgano del Estado que es, bueno, a los consejeros del Estado que votaron como votaron. ¿Te da la ley atribuciones para proceder de esta manera sin tener un consenso del resto de los partidos o del Congreso mismo, de la Cámara de Diputados? El presidente de la Cámara de Diputados es el representante legal de la Cámara. Y por lo que hace al primer asunto que te comenté de la Corte, es un proceso en el que la Cámara ya es parte. El INE demandó a la Cámara y ahí se negó una suspensión y ahí vamos a actuar. También valoraremos si tenemos que realizar otras gestiones o actuaciones ante la propia Corte. La ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece esta facultad para el presidente de la Corte, y por lo que hace a lo penal y lo administrativo, se comentaba que cualquier autoridad, la que sea, que tenga conocimiento de un posible delito, tiene la obligación de denunciarlo a la autoridad correspondiente. Perdón que te interrumpa, Sergio. Entonces, según tu planteamiento, ¿el delito sería cuál? La posible comisión de los delitos de coalición de servidores públicos, previsto en el artículo 216 del Código Penal, y el previsto en el artículo 58 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Pero déjame detener, Sergio, es que es muy grave lo que estás diciendo. Desde luego que el presidente de la Cámara promueva una acción penal en contra de los consejeros electorales tiene una implicación enorme cuando, además, déjame decírtelo, hay instancias que pueden resolver el asunto también y que seguramente llegarán ahí, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿o no es ahí el territorio correcto? Nosotros, la Cámara, va a actuar en el contexto de la Suprema Corte de Justicia, la representación de la Presidencia. Es mi obligación hacerlo y, evidentemente, si yo no presentara estas denuncias, Carmen, yo estaría incurriendo en un ilícito. Estoy teniendo conocimiento de la posible comisión de un delito y lo voy a hacer de conocimiento de la autoridad correspondiente. Si no lo hiciera, el que cometería el ilícito sería yo, Carmen. Pero a ver, ¿no le corresponde al Tribunal Electoral, por un lado, y a la Suprema Corte de Justicia resolver el fondo de este asunto antes que llegar a los extremos de una acción penal por las implicaciones que eso tiene, Sergio? Entiendo que tal vez los partidos políticos o actores que pudieran sentirse agraviados en el contexto o en la arena política acudirán al Tribunal Electoral. Yo, como presidente de la Cámara, estoy en otro contexto, en un contexto de institucionalidad. Hay un procedimiento, un juicio que el INE presentó en contra de la Cámara, y ahí es donde estoy actuando, y ante la posible comisión de delitos, hacer una denuncia. Es algo total y absolutamente normal, Carmen. Dime una cosa. No hay nada de esto. Y además te voy a decir algo, no determinará el presidente de la Cámara si hay un delito o no. Lo hará no te toca a ti. El Ministerio Público, lo hará el Ministerio Público y en su caso, un juez. ¿Qué eco tuviste, si lo tuviste, o reacción tuviste? ¿Qué reacción tuviste dentro de la Cámara de Diputados, si es que la puedes medir en este momento en función de lo que estás haciendo? He leído varias manifestaciones de diversos diputados y diputados de grupos parlamentarios
que yo respeto profundamente. Yo tengo un mandato legal, constitucional y por el Pleno de representar a la Cámara jurídicamente, y es lo que estoy haciendo. Este tema tiene que ver con la Cámara porque somos parte de un juicio, porque está involucrado una ley aprobada por la Cámara, porque está involucrado el presupuesto de egresos de la Federación, aprobado también por la Cámara, en ejercicio de la facultad exclusiva que tiene la Cámara de determinar los gastos que harán todos los entes públicos del Estado mexicano. El INE se inconformó ante la Suprema Corte le negó la suspensión, nosotros consideramos que se está violando y en ese contexto se está actuando. Es un tema jurídico el que te estoy planteando, Carmen. Sergio, en esa lógica, desde luego que tiene que ser jurídica, no es lo mismo suspender que posponer. Está planteándose que se posponga la realización de la eventual consulta, porque también hay que decir que esto no está todavía aterrizado. Es probable que se dé el supuesto de que se reúnan las firmas, eso todo indica que sí, que se verifiquen y se validen por el INE y que entonces se active formalmente ya el tema de la revocación de mandato y la consulta. Eso está en camino, pero el plantear que se posponga no es lo mismo que se suspenda para efectos prácticos y legales, ¿cierto? Susponer y posponer implican un no hacer, Carmen. Bueno, queda claro, posponer o suspender es un no hacer. Carmen Aristegui tratando de mediar de alguna forma, de atemperarle la tempestad en la que se encuentra Lorenzo Córdoba Vianello. Es cierto lo que dice Sergio Gutiérrez Luna, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque es el representante legal de la Cámara de Diputados. Es un acto reclamado en contra de la soberanía legislativa. Pasa que el INE está acostumbrado a pasar por sobre el Ejecutivo, por sobre el Legislativo y ahora sobre el Poder Judicial. Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación representan eso, al Poder Judicial. Es parte del Poder Judicial, de hecho es la máxima representación de uno de los poderes de la Unión. Ahora, el aspecto jurídico en el que se desarrolla esta entrevista, Carmen Aristegui, es muy grave, ¿no? O sea, es que es grave también lo que hace. Suspender, aplazar, es no hacer. Y el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, en este caso Sergio Gutiérrez Luna, tiene facultades jurídicas para poder presentar la denuncia correspondiente o competente, no solo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también ante la Fiscalía General de la República. Y ya deberá actuar ahí un Ministerio Público y un juez. Y esto es una situación legal, no es algo muy grave. No, grave lo que decidió el INE, que no completan y que quieren más dinero, a pesar de tener una serie de opciones en sus manos que le plantearon integrantes del mismo Consejo General. El diputado Gutiérrez Luna sí señala una gran realidad. O sea, él va a actuar conforme a su función como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Si no lo hiciera, incurriría en una falta legal. Porque el INE no solamente va en contra de una resolución de la Cámara de Diputados respecto al presupuesto, va en contra también de lo que definió la Suprema Corte, que no se ha suspendido, está suspendida, ni se puede aplazar, ni se puede posponer, así de simple es la ley, pero bueno, pues igual de fondo va a definir la Suprema Corte este asunto. Ahora, lo interesante es, se prepara la denuncia, y creo que Sergio Gutiérrez Luna es claro que dice, sí, a mí me corresponde presentar la denuncia para llevarlos ante la justicia. Los mete al bote, bueno, pues si se pone y la denuncia debe ir con todo bien formulada, para que no haya motivo alguno de que se presenten ambigüedades. Ya ve cómo le hace luego el Poder Judicial, hasta la misma Procuraduría o la Fiscalía, en eso de que hay un amparo y luego otro. Y esto es un asunto de poderes, es una situación constitucional. En ese entendido, pues sí, lo que es el Tribunal Electoral, eso lo mirarán los partidos políticos, pero lo que es el tema legal corresponde al Poder Legislativo. Entonces, si lo mete a la cárcel, pues creo que el tema está fuerte, sí, pero no lo provocó la Cámara de Diputados, lo provocaron los consejeros del INE.
amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso, por supuesto, con más información.